Estimados estudiantes, sean bienvenidos a este video tutorial donde aprenderemos a mecanizar una pieza cilíndrica en nuestra máquina de herramienta torno. Para ello tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: se realiza un proceso de desbaste en una pieza cilíndrica de acero de máquina de longitud 200 milímetros y 50 milímetros de diámetro hasta que el diámetro final sea 45 milímetros. Eso lo podemos apreciar en la siguiente imagen, donde nos da el diámetro inicial, la longitud de la pieza y el diámetro final. Se tiene en cuenta que la velocidad de corte recomendada por el fabricante de la herramienta es de 27 metros por minuto para el proceso y un avance de 0.25 milímetros por revolución, donde nos pide calcular la velocidad de corte, la profundidad de pasada y el tiempo de mecanizado. Pero en este caso solamente nos vamos a enfocar en calcular la velocidad de pasada, y el parámetro importante que siempre necesitamos es la velocidad de giro del husillo o velocidad de rotación. Para ello nosotros vamos primero a definir las dimensiones de la herramienta, de la pieza de trabajo en nuestra aplicación de torno, donde tenemos 200 milímetros de longitud, de diámetro inicial de 50 milímetros y diámetro final de 45 milímetros. En este caso solamente nos enfocamos en estos dos parámetros. Vamos a nuestra aplicación, vamos a la parte de la pieza de trabajo. Vamos a darle solo por esta ocasión una longitud de 100 milímetros para no excedernos tanto. El diámetro sigue 50 milímetros. Vemos que nuestra pieza de trabajo aumenta su diámetro y el offset lo dejamos por defecto en 60. También verificamos que tengamos disponible una herramienta de corte. En este caso no la tenemos. Vamos a la herramienta de corte y elegimos la pieza número 5 en este caso, que nos permite un movimiento longitudinal y transversal. Arrastramos acá, vemos que ya se coloca en la torreta la herramienta de corte y volvemos a nuestro archivo. Como debemos hallar el número, la velocidad de giro del husillo, aplicaremos la fórmula vista en clase, la cual es n igual a velocidad de corte por 1000, todo eso dividido para pi por el diámetro inicial. Si bien es cierto, recordamos que la velocidad de corte nos la da en metros por minuto y nosotros debemos llevarla a milímetros por minuto. Para ello multiplicamos ese valor por 1000 y tendremos el resultado de 27.000 milímetros por minuto sobre 157.08, que es el resultado de la expresión de abajo. Resolviendo todo esto tenemos una velocidad de giro del husillo, valor de n, igual a 171.89 revoluciones por minuto. Este valor de aquí nosotros vamos a configurarlo o ajustarlo en nuestra máquina herramienta torno en la caja de Norton. Para ello nos desplazamos hacia la caja de Norton, vamos a cambiar la vista, haremos un zoom y tenemos aquí nuestra caja de Norton. Si bien es cierto, tenemos algunas velocidades definidas en nuestra máquina, por lo que si comparamos 171.89 no vemos un valor que sea exacto a ese. Para ello debemos siempre redondear nuestro resultado de la velocidad de giro del husillo a un valor que sea menor a nuestro resultado, pero siempre redondeando hacia abajo. En este caso, viendo en nuestra máquina, en nuestra caja de Norton, tenemos la velocidad disponible hasta de 160. No tenemos un 170, que sería lo más próximo al redondeo. Entonces nos enfocamos en 160. Movemos la perilla aquí, teniendo como referencia esta rayita para que nos indique en qué velocidad estamos trabajando. Y siempre redondeamos hacia abajo nuestro valor para poder ajustarlo en la caja de Norton. Una vez ajustado esto de aquí, volvemos a nuestro archivo y también debemos tomar en cuenta la velocidad de avance de la herramienta. Si bien es cierto, nos indica que el fabricante que el avance es de 0.25 milímetros por revolución. Entonces nosotros vamos a recurrir también a nuestra tabla de la velocidad de avance en un proceso de desbaste en un acero de máquinas de 0.25 a 0.50. Entonces vamos a ubicar
en nuestro torno esa velocidad, 0.25 milímetros por revolución, y bajamos hasta la caja de control de avance, verificamos en esta parte y aquí tenemos algunas velocidades disponibles de 0.07 hasta 0.13, giramos, tenemos de 0.14 a 0.26. En este caso, como no tenemos el 0.25 disponible como tal, el valor más próximo a ese es 0.26, que justamente coincide con el rango de trabajo del avance de la herramienta de 0.25 a 0.50. Elegimos 0.26. Si queremos cambiar de velocidad, simplemente presionamos este botón para que se habilite este selector y vamos rotando, ¿no? Pero en este caso no lo necesitamos y nos mantenemos en 0.26. Una vez definida nuestros valores, tanto de la caja de Norton como la caja de control de avance, podemos dar inicio o arranque a nuestro torno, pero para ello siempre debemos tomar en cuenta que debemos darle un sentido de giro para que pueda trabajar el torno. Vamos a darle un sentido de giro horario, se activa con este botón o con este de acá y nuestro torno va a encenderse. Presionamos el botón negro, pero previo a eso vamos a mover nuestros carritos transversales y longitudinales con estos dos botones. Vamos a acercarnos lo más posible a la herramienta, a la pieza, para poder localizar. Lo que siempre debemos hacer aquí es ubicar el punto 0 de la pieza, es decir, 0 en X y 0 en Z, para poder trabajar adecuadamente. Vamos a cambiar la vista y vamos a acercarnos lo más posible al todo el centro de la pieza para fijar el eje 0 de la pieza. Vamos ahí, vamos a subir un poquito más rápido. Muy bien, entonces aquí podemos indicar que ya estamos ubicados en el centro, en 0 en X, y vamos a ubicar 0Z. Recordando siempre que para poder establecer correctamente el eje de la pieza, debemos siempre arrancar un poquito de material, es decir, a pegar nuestro buril a la pieza de trabajo, que haya un pequeño corte para poder cerciorarnos de que estamos ubicados correctamente o de que hemos localizado correctamente el 0 de la pieza. Activamos el torno, vamos a la cámara 2, vamos a sacarnos lentamente en el eje Z y apenas arranque material, justamente ahí ya hemos definido nuestro eje 0 de la pieza. Antes de comenzar el trabajo en nuestro torno, antes de hacer el mecanizado, recordemos que debemos calcular lo que es la profundidad de pasado o profundidad de corte. Eso quiere decir que nosotros vamos a definir la cantidad o la distancia a la que queremos nosotros hacer nuestro corte en la pieza para poder llegar al diámetro final, que son 45 milímetros. Para ello utilizamos la fórmula así mismo vista en clase, donde calculamos la profundidad de corte, en este caso representado por la letra D minúscula, que es igual al diámetro inicial, que son 50 milímetros, menos el diámetro final, que son 45, lo que nos da en la imagen, todo eso dividido para 2. Nos da un total de 2.5 milímetros de profundidad de corte, un valor que nos vamos nosotros a poder guiar para colocar correctamente nuestra herramienta de corte a una distancia prudente, ¿no? Recordando que para un proceso de desbaste el límite máximo que nosotros podemos hacer la profundidad de corte es de 5 milímetros, está entre 2 a 5 milímetros, y para un proceso de acabado lo más recomendable es de 0.2 a 0.3 milímetros como profundidad de corte. Como nuestro valor de profundidad está dentro del rango, es decir 2.5, podemos hacer o bien hacer dos cortes de 2.5 o hacer un corte directamente de 5 milímetros, ya que estamos dentro del rango disponible. Pero vamos a hacer en este caso dos pasadas de 2.5 para llegar a los 5 milímetros del diámetro final que nos piden. Y como dato para corroborar que estamos correctamente todos estos cálculos, sacamos el diámetro final de la pieza, que es el diámetro inicial,
menos 2 por la profundidad de pasada. Recordemos que el diámetro inicial es 50 milímetros menos 2 por la profundidad de pasada, que es 2.5. Todo eso nos da como resultado un diámetro final de 45 milímetros, tal cual nos da en la imagen que tenemos acá. Y ahora procedemos a hacer el respectivo corte. Si bien es cierto, tenemos aquí en esta parte, debemos setear a 0 nuestras perillas, tanto en el carrito transversal, perdón, en el longitudinal setearlo a 0 y el transversal setearlo a 0. De esa manera ya establecimos el eje 0 de la pieza y nos podemos desplazar sin llegar al punto de perdernos durante la movilización en los carritos transversales. Para ello entonces nosotros vamos a irnos hasta abajo. Recordemos que en el eje X tenemos nuestro carrito transversal, el cual se va a mover una vuelta completa. Va a significar que nos hemos movido 10 milímetros hacia abajo. Entonces, como estamos en 50 en este momento, estamos bajando. Cuando lleguemos al 0 hemos completado una vuelta y podremos indicar que estamos ubicados a 40 milímetros de la herramienta de corte. Aquí tenemos ya 40 milímetros. Vamos asimismo a bajar otros 10 milímetros más. Así mismo llegamos a 0 y tendremos ya ubicada nuestra pieza a 30 milímetros. Justamente aquí hacemos otra vuelta para llegar a los 20, asimismo hasta los 10, y llegamos al punto 0, hasta el diámetro 0 de la pieza. Hemos llegado a 10. Hemos llegado a 10 y aquí llegamos ya al punto 0. De preferencia lleguemos hasta el punto máximo, que en este caso es el punto 0. Justamente aquí ya hemos llegado hasta el diámetro máximo de nuestra pieza, que son 50 milímetros. Hemos dado 5 vueltas y como la profundidad de pasada es de 2.5, vamos a subir ahora 2.5 milímetros. Vamos subiendo, llegamos al 2 y tenemos 2.5 definido para hacer nuestro primer corte. Muy bien, ahí tenemos 2.5 y con nuestro carrito longitudinal, es decir, en el eje Z, vamos a ingresar. Como no nos han definido una longitud exacta para el hacer el corte, vamos a definir en este caso unos 30 milímetros de longitud para hacer el corte en nuestra pieza. Entonces, con esta perilla podemos movernos hasta los 30 milímetros de longitud, o bien podemos hacerlo con nuestra direccional para que vaya haciendo el trabajo, como podemos ver aquí. Se pueden hacer de las dos maneras, solo que con este botón el trabajo es un poco más lento, ¿no? Vemos que llegamos a 23, 25. Cuando lleguemos a 30 damos clic aquí para parar el trabajo y vamos con nuestra perilla lentamente hasta llegar a 30. Listo. Bueno, nos excedimos con 1 milímetro, no hay ningún problema. Bueno, con una décima en realidad, pero tenemos aquí ya el corte a 30 milímetros. Entonces, para hacer un segundo corte, salimos de nuestra pieza de trabajo, nos desplazamos aquí, listo, y asimismo vamos hacia la izquierda. En este caso no hay cómo perder las medidas o distancias que nosotros manejamos, ya que tomamos como referencia el punto 0. En este caso aquí ya estamos básicamente en el extremo de la pieza, nos ubicamos nuevamente en 0 y aquí asimismo tenemos que llegar hasta 0
para ubicarnos correctamente en el extremo de la pieza, en el eje X. Entonces, como tenemos ya 2.5, hicimos el primer corte a 2.5, vamos a subir otros 2.5 más, que en total nos darían 5 milímetros. Entonces tenemos ahí, llegamos hasta 4, seguimos subiendo 4.5 y llegamos a 5. Una vez que ya tenemos definido nuestra segunda profundidad de corte, asimismo hacemos con nuestra carrito longitudinal el corte hasta llegar a los 30 milímetros de longitud. Muy bien, aquí vamos lentamente y estamos en los 30. Muy bien, entonces sacamos nuevamente nuestra pieza, hacemos hacia abajo. Siempre es recomendable hacer este procedimiento para no afectar o realizar algún corte en nuestra pieza de trabajo. Vamos hacia atrás. Como ya le hicimos los dos cortes, vamos nosotros a parar el torno. Vamos con nuestro calibrador. Aquí podemos ver las medidas de nuestra pieza. Si bien es cierto, inicialmente nuestra pieza era de 50 milímetros y podemos verlo, y la distancia o longitud era de 100. Como establecimos nuestro corte, nuestro mecanizado a una distancia de 30 milímetros, entonces ya nos queda, tenemos aquí los 30 milímetros, nos quedan 70 milímetros. Como vemos, es decir que hemos trabajado estos 30 milímetros de longitud y la distancia, el diámetro, perdón, lo hemos reducido hasta 45, como vemos aquí. De esa manera nosotros podemos realizar diferentes tipos de mecanizados, siempre y cuando hagamos los cálculos correctamente y configuremos las velocidades tanto de la caja de Norton como la caja de control de avance. Eso sería todo por este video, nos veremos en una próxima ocasión.